Bienvenidos a la Casa de América. Es un honor tener con nosotros al relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. Ya en mayo de 2010 estuvo con nosotros para hablarnos el tema de la conversación entonces fue los pueblos indígenas a la conquista de sus derechos. También tenemos con nosotros a Eduardo García Moreno, que es el director de Responsabilidad Corporativa y Servicios Institucionales de Repsol, y Patricia Borrad, que es la representante de la ONG Almáciga y de CODPI, de entidades colaboradoras. En Latinoamérica, muchos de los territorios en los que viven pueblos indígenas da la casualidad, o no sé si por divina providencia o por casualidad de la geografía, que son lugares donde hay importantes yacimientos petrolíferos. Eso hace que puedan surgir conflictos de intereses en el entendimiento que el progreso económico de los países de América Latina tiene que ir acompañado del necesario bienestar de esos pueblos indígenas y el respeto de sus derechos. En una situación como esa, en la que puede haber intereses dispares o incluso puede haber maneras distintas de entender cómo ha de ser ese progreso económico, lo que se hace necesario es que haya diálogo, que las partes se sienten a hablar, que se encuentre un lugar común. Y eso es algo que facilita gente como el relator, James Anaya, que escucha a las partes, que entiende lo que son los derechos de los que viven en los territorios, y también entiende la necesidad de los países por el desarrollo económico y social. Es de agradecer, por tanto, que se favorezca ese diálogo, y es de agradecer que instituciones o empresas como Repsol estén dispuestas a ese diálogo. Sería fácil decir, bueno, ¿por qué me voy a meter en este berenjenal? ¿Por qué me voy a sentar en una mesa redonda en la que quizás se pongan en duda determinados tipos de actividades? Pues no, o sea, requiere valentía y requiere compromiso el decir, me siento a hablar, a escuchar, a saber lo que ocurre y lo que piensan de las acciones que llevan a cabo las industrias extractivas como Repsol. Por eso el diálogo es lo que pretende facilitar un encuentro como este, y esa es la tarea de la Casa de América, ser un sitio donde se habla de los problemas, de las situaciones que interesan a la gente de América Latina. Y sin más, voy a dar paso a nuestros ponentes de hoy, a nuestros participantes. James Anaya es profesor titular en la Facultad de Derecho James Rogers de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Es especialista en Derecho Internacional, Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho de los Pueblos Indígenas. Estudió en la Universidad de Nuevo México y la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Entre sus numerosas publicaciones se encuentra su reconocido libro Los pueblos indígenas en el derecho internacional. Ha ejercido la abogacía en Nuevo México, y la American Bar Association le distinguió, le calificó como uno de los 20 jóvenes abogados que marcan la diferencia, que es un anglicismo, pero es una manera de decir que... Y hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, pues. Cuando era joven. Y entre sus actividades a destacar está que ha participado en la elaboración de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ahora trabaja para las Naciones Unidas para facilitar precisamente ese conocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Les dejo con James Anaya. Muchas gracias, y buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a Casa de América por auspiciar este evento y también a los compañeros de la mesa para su participación en esta discusión sobre un tema que creo que es muy importante. Creo que nos corresponde hacer unos comentarios breves y luego abrir una discusión
entre los que estamos aquí y ustedes también. Entonces quiero brevemente introducir el tema mencionando mi perspectiva sobre cómo ha venido evolucionando el tema de los pueblos indígenas a nivel mundial y en el relacionamiento entre los estados y los pueblos indígenas y entre las empresas y los pueblos indígenas. Podemos percibir tres grandes épocas, ¿no? Una época histórica de desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, una época de marginación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre sus vidas, una época de opresión. Y creo que más o menos todos estamos familiarizados de aspectos de esta historia triste que han vivido los pueblos indígenas a través del periodo de la colonia y en años más recientes. Y son patrones que tienen que ver con el desconocimiento incluso de la humanidad de los pueblos indígenas. Y aún cuando haya un reconocimiento de la humanidad básica de los pueblos indígenas, una falta de respeto de la igualdad, de considerar a los pueblos indígenas como seres humanos en pie de igualdad con los demás. Y con eso una falta de respeto de los pueblos indígenas, de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios, y el derecho de mantener sus propias culturas. Incluso en el siglo XX, cuando hay una universalización de los derechos humanos y reconocimiento de los derechos humanos, no se valora los pueblos indígenas como pueblos. Y hay políticas impulsadas por los estados de asimilación de los pueblos indígenas, un intento de simplemente deshacer de los pueblos como tales y hacer que simplemente se integran en las sociedades mayores. Y con eso una falta de reconocimiento de sus derechos colectivos. Así que una marginación de los pueblos indígenas, un desconocimiento de sus derechos colectivos, tales como los mismos pueblos indígenas han percibido sus propios derechos. Es una historia, una época que han sufrido, que han vivido los pueblos indígenas. Afortunadamente, por lo menos desde el punto de vista de aquellos que abogamos por los derechos humanos de los pueblos indígenas, hay una segunda época en que podemos llamar la época del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Es una época que está marcada por varios instrumentos a nivel internacional que afirman los derechos de los pueblos indígenas, comenzando con el reconocimiento de los pueblos indígenas como pueblos y no solamente como individuos que conforman poblaciones diferenciadas dentro de los estados que se encuentran. Un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, un reconocimiento de la libre determinación de los pueblos indígenas dentro del marco de los estados en que viven, un reconocimiento de que tienen esa capacidad o deberían tener esa capacidad de decisión sobre sus vidas. Y ese reconocimiento de derechos y esta época de reconocimiento de derechos, como dije, lo vemos marcado a nivel internacional por una serie de instrumentos que podemos identificar, especialmente la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, una declaración aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2007, que afirman estos derechos que he mencionado, comenzando con el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, derechos sobre sus tierras y recursos naturales. Y con eso una serie de reformas a nivel nacional en los países americanos y otros países donde se encuentran los pueblos indígenas. En casi todas las constituciones en Latinoamérica, por ejemplo, desde los años 80 hemos visto reformas constitucionales, reformas en las constituciones de sus países que reconocen a los pueblos indígenas como pueblos, que reconocen sus derechos sobre tierra y territorios, que reconocen su derecho a mantener y desarrollar sus culturas.
Y se promueve con esto un nuevo modelo de Estado, un modelo del Estado pluricultural o plurinacional. Así que esta época de reconocimiento de derechos se manifiesta en varios instrumentos, documentos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero con esta nueva época viene el problema de la falta de implementación de estas nuevas políticas y normas. Y esta falta de implementación se debe a las estructuras sociales, políticas que existen desde la época del no reconocimiento de derechos, de la época de opresión de pueblos indígenas, la época de marginación de los pueblos indígenas. Y hemos visto que es muy difícil de superar estas condiciones y esta falta para realizar la implementación de los derechos. Y no solamente se trata de actores estatales, se trata de actores no estatales, inclusive las empresas que vemos como parte de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. Y actores como individuos, inclusive actores privados como universidades y escuelas, de alguna manera continúan estas pautas de no reconocimiento de los derechos, aunque existen estas normas a nivel nacional e internacional. Afortunadamente, frente a esta falta de implementación, cada vez más vemos iniciativas para llevar a la práctica la implementación de esta nueva normativa o estas normas que vemos afirmadas a nivel nacional e internacional. Y muchos de estos programas y algunos de estos programas e iniciativas vemos que son dirigidas a las empresas en particular por el papel que han jugado históricamente con relación a los pueblos indígenas y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. Y con este impulso hemos visto cada vez más un conocimiento entre las mismas empresas de estas nuevas normas y de la necesidad de que las empresas mismas tomen iniciativas para ayudar a implementar estas normas. Mi trabajo como relator especial ha venido presenciando continuas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas a nivel del mundo. Como relator, tengo el mandato del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de vigilar por los derechos humanos de los pueblos indígenas a través del mundo, de monitorear por estas condiciones. Y muchos de los problemas que llegan a mi atención tienen que ver con las industrias extractivas, las actividades de industrias extractivas en los territorios indígenas, con situaciones en que no hay ese reconocimiento cabal y efectivo de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios, donde no hay ese reconocimiento efectivo de la capacidad de los indígenas o de su derecho de sentar sus propias prioridades para el desarrollo, de tomar las decisiones que tienen que ver con sus futuros y sus vidas con relación a los recursos naturales. Así que me he dedicado a realizar un estudio sobre esta situación. Y con este estudio me he dedicado a buscar oportunidades para conversar directamente con pueblos indígenas de varios países sobre este tema y también con los varios actores interesados, como son las mismas empresas y los representantes gubernamentales, para ver cómo se puede llevar a la implementación de estas normas. Llevarnos de esta situación en que hay un reconocimiento de normas, hay un reconocimiento de derechos de pueblos indígenas, pero hay esta continua falta de implementación de estas normas. ¿Cómo se puede tomar pasos específicos para ver en la práctica reconocidos los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios en relación con las industrias extractivas que llegan a sus territorios, que pretenden llegar a estos territorios? Y, por supuesto, es un gran desafío, ¿no?, para todos los involucrados, para los pueblos indígenas, para los estados y las empresas, enfrentar estos problemas estructurales que han existido, que tienen sus raíces en esta época histórica del no reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
y superar de estas condiciones estructurales de discriminación que existen en las sociedades, la falta de regulación efectiva dentro de los estados para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas, la falta de conocimiento a nivel social de los derechos de los pueblos indígenas, superar todo eso para llegar a condiciones para las cuales en la práctica los pueblos indígenas están ejercitando sus derechos sobre tierras y recursos naturales. Han habido unos acontecimientos importantes para llevarnos más y más hacia la práctica efectiva, hacia la implementación efectiva de los derechos de los pueblos indígenas. Y uno de ellos es a nivel internacional el reconocimiento cada vez mayor de la responsabilidad que tienen las empresas para respetar los derechos humanos. Y con eso un reconocimiento por parte de las mismas empresas de la necesidad de adoptar políticas claras de respeto hacia los derechos humanos y respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Y vemos cada vez más pasos, aunque muchas veces incipientes, no solo hacia la implementación de ese mismo reconocimiento por parte de las empresas. Lo que veo como parte de mi trabajo es impulsar mayor conocimiento dentro del sector empresarial, dentro de los gobiernos, para llevar cada vez más, o para intentar ayudar a llevar a mayor conocimiento y a la implementación de estas normas en el terreno. Lo que espero poder hacer es contribuir a entrar cada vez más en lo que yo llamaría una tercera época de relacionamiento entre los estados y los indígenas, entre la sociedad no indígena, las sociedades no indígenas y los indígenas. Y esa tercera época es una en que los pueblos indígenas están gozando de sus derechos. Es una época en que, como digo, hay varias iniciativas para tomar esos pasos, para llevarnos a esa realización, para llevarnos a las condiciones en las cuales los pueblos indígenas están gozando sus derechos. Pero como he mencionado, en esta fase de transición hacia la época de reconocimiento de derechos, hacia la época de la realización de los derechos de los pueblos indígenas, hay muchos desafíos. Y muchos de estos desafíos tienen que ver con este relacionamiento de las industrias extractivas en los territorios indígenas. Bueno, con eso paso la palabra y espero que podamos tener una discusión fructífera sobre este intento de esta transición hacia esta época de realización y reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Eduardo García Moreno es doctor en Ciencias Geológicas y ha trabajado en Repsol desde 1990, en responsabilidades en comercio internacional, en relaciones institucionales, y ha trabajado en países de la mano de Repsol como es España, Marruecos y Reino Unido. Y ahora, desde el año 2007, es el responsable o está a cargo de la responsabilidad corporativa y servicios institucionales de Repsol. Y también desde 2008 es presidente del Comité de Responsabilidad Social de ARPEL, la Asociación Regional de Empresas del Sector del Petróleo, Gas y Biocombustibles en América Latina y Caribe. Les dejo con Eduardo García. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí realmente es un privilegio compartir esta mesa con Almáciga y con el relator especial. Y lo primero que tengo que decirles es que yo no vengo aquí a hablar por la industria extractiva. Lógicamente, la industria extractiva a veces se habla como si fuera un todo, pero realmente somos un colectivo muy variopinto, en el que hay empresas públicas y empresas privadas, algunas que cotizan en bolsa y por tanto tienen obligación de reportar y de informar sobre todas sus actividades, otras no cotizan en bolsa y no tienen esa obligación. Hay empresas petroleras de países de la OCDE y otras de fuera de países de la OCDE, todas ellas operando en entornos donde habitan
pueblos indígenas. Y la verdad es que las prácticas y las políticas de unas y otras pueden variar mucho. Así que yo solamente les puedo hablar de Repsol, una empresa petrolera con una gran presencia en América Latina, como todos ustedes quizás sepan, y la primera empresa petrolera latinoamericana que promulgó en el año 2008 una política corporativa de relaciones con comunidades indígenas. En esa política pues, se reconocían todos los derechos del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esto ocurría en el año 2008 y durante estos 4 años pues, hemos estado trabajando con representantes de la sociedad civil que voluntariamente han querido acompañarnos en este camino, intentando alinear pues, nuestra realidad sobre el terreno con los valores y los principios expresados en esa política. Yo quería, bueno, pues para expresar a mis compañeros de mesa y a todos ustedes nuestra visión, pues comenzar por decir una obviedad, y es que los procesos de industrialización, como los que acomete Repsol u otras empresas, pues lógicamente generan impactos positivos y negativos. Tradicionalmente se ha dado por hecho que un proceso, cuando genera impactos positivos muy mayoritarios e impactos negativos minoritarios, pues es válido, se da por válido. La verdad es que ese criterio ahora se está tambaleando, sobre todo a la luz de esta nueva visión en la que estamos reconociendo pues, los derechos de los pueblos indígenas, vinculados además con los derechos fundamentales de las personas. Pero es así, es decir, cuando se desarrolla un campo de petróleo o gas, pues se generan unos impactos positivos que son, por ejemplo, pues, la producción de energía para gente que la necesita para la realización de sus derechos humanos. Quizá ustedes sepan que este año, el año 2012, la ONU lo ha asignado al Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. Esta es una iniciativa de la ONU que pretende llamar la atención sobre un hecho realmente terrible, y es que 1.200 millones de personas no tienen electricidad ni acceso a los servicios energéticos modernos, lo cual ha sido identificado por la propia ONU como la barrera más importante para la realización de sus derechos humanos. Así que en este complejo contexto de la industria extractiva y los pueblos indígenas, nosotros también tenemos una visión sobre un colectivo oculto, que es el de aquellos millones de personas que van a recibir la energía que va a producir la industria extractiva, y que de no recibirla, pues lógicamente sus posibilidades de realización de sus derechos humanos también están comprometidas. Por lo tanto, hay esos 3 actores, pueblos indígenas y también otras comunidades que viven en áreas donde se van a desarrollar proyectos de extracción de petroleras, la industria extractiva y este colectivo que he llamado colectivo oculto, pero que, como le decía, son 1.300 millones de personas, muchos de ellos en América Latina. En el año 2045 seremos 9.000 millones de personas en el planeta y la demanda de energía va a ser. Vamos a necesitar explotar absolutamente todos los recursos energéticos para dar respuesta a las necesidades de energía de esas 9.000 millones de personas. Lógicamente, lo que se impone es el imperio de la eficiencia energética y que se pare el derroche. Pero también tendremos que explotar todas las energías, las fósiles y las renovables. Repsol está apostando también por las energías renovables con una nueva unidad de negocio de energías renovables, invirtiendo fuerte en biocombustible de segunda generación y energía eólica, porque sabemos que ese va a ser el futuro. Y con ese futuro, lógicamente, los pueblos indígenas que habitan sobre subsuelos en los que hay yacimientos de hidrocarburos van a tener que tomar decisiones muy importantes. Esperamos que sean llamados a tomar decisiones muy importantes que no solamente les afectarán a ellos, sino también a sus conciudadanos en los cinturones donde hay mucha pobreza de las principales ciudades de América Latina. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros es, y es para nosotros el medio de la cuestión, ¿se puede aspirar a desarrollar campos de petróleo y de gas sin que ningún colectivo salga perdiendo?
podemos aspirar a ello, es decir, no solamente aquello de que la mayoría ya justifica sobre la minoría, sino podemos realmente hacerlo. Yo creo que podemos hacerlo, porque si somos capaces de perforar a 4.000 metros, debemos ser capaces de llevar esto a cabo sin que nadie salga perdiendo. Pero hay que encontrar fórmulas para que gobiernos, empresas y sociedad civil realmente aunen esfuerzos, porque una empresa sola no puede con esto. Es decir, es irreal pensar eso. Ya lo ha dicho la ONU, es decir, para que una empresa pueda cumplir con su deber de respetar los derechos humanos, el Estado debe cumplir con su deber de protegerlos. Si no, para la empresa sola es muy difícil. El propio relator especial ya lo ha señalado. Él ha dicho que los gobiernos tienden a inhibirse del proceso de aplicación de los procedimientos de consulta y de otras salvaguardias de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de las operaciones de extracción y actúan como simples reguladores y delegan sus responsabilidades en las empresas y en los propios pueblos indígenas, ¿no? Y en esto estoy absolutamente de acuerdo con el relator. Entonces, realmente una empresa que desea respetar los derechos de todos, incluidos los pueblos indígenas, pues se encuentra en el día a día con una serie de problemas, ¿no? Y le voy a mencionar algunos de ellos. Primero, hay una carencia casi generalizada de marcos regulatorios. Es decir, en este momento, en los países donde nosotros estamos operando en áreas habitadas por comunidades indígenas, pues no existen estos marcos, no está regulado. Solamente existe pues, el convenio 169 de la OIT, que está firmado por estos estados y que pues eso implica que el Estado tiene unas ciertas obligaciones. La primera de ellas, el de consultar a los pueblos indígenas con respecto a proyectos que les afecten, con objeto de conseguir su consentimiento. Pero la realidad es que no existen esos marcos regulatorios y además la propiedad de la tierra muchas veces no les ha sido reconocida. Es decir, no hay una titulación de propiedad y esto, claro, para una empresa, bueno, pues es un problema porque si hay un propietario legal, pues es fácil de reconocer, pero si el propietario, digamos, no es reconocido por el Estado, pues a la empresa le supone una barrera. Pero es que además incluso se da unos casos todavía peores, que es que la propiedad de la tierra ha sido reconocida a un tercero que no forma parte de las comunidades indígenas, o terceros que tienen la propiedad legal. Es un tema en el que hay mucha incertidumbre. Sobre todo, incertidumbre en cuanto a si frente a un proyecto como los que nosotros acometemos, los indígenas pues tienen derecho a ser consultados o el derecho es a dar su consentimiento o a no darlo. Este es otro tema que suele salir en estos debates, es decir, ¿el derecho de los indígenas es a ser consultados simplemente o realmente tienen el derecho a decir si quieren o no quieren que se acometa determinado proyecto de explotación de hidrocarburos, ¿no? Esto es una cosa en la que no hay consenso, por lo tanto, otro tema de incertidumbre. Y en el caso de que sea el consentimiento, si pudiera ser revocado. Fíjense ustedes la importancia que tiene esto en proyectos que son proyectos que implican inversiones enormes, gigantescas, y que además son proyectos a 20, 30, 40 años. Es decir, sí, el consentimiento se puede dar, pero luego se puede revocar y no se sabe exactamente en qué condiciones se puede revocar o no revocar, pues es un elemento de incertidumbre enorme. En medio de esta inseguridad, pues realmente ha habido muchos intentos por clarificar la cuestión. Intentos que han venido, pues, en primer lugar, pues de la ONU, desde luego, que son desde luego el mayor apoyo que hasta ahora las empresas encontramos para, bueno, pues para encontrar un poco de guía en esta incertidumbre. También hay instrumentos de la financiación internacional, entidades financieras internacionales que han dictado pues, una serie de guías que bueno, pues también nos ayudan. Y luego la propia industria, nuestra industria, pues también ha hecho el esfuerzo de dictar una serie de guías para sensibilizar a los profesionales del petróleo y del gas
y bueno, llevar a su conocimiento cuáles son los derechos de las comunidades indígenas. Desafortunadamente, en este momento solamente tenemos esto y nos faltan también elementos de guía que hayan sido elaborados y escritos desde la parte más afectada, que son los pueblos indígenas. Y ahí yo creo que hay una ausencia bastante importante. El relator especial ha anunciado la elaboración de una serie de directrices o principios que proporcionen una orientación concreta sobre las cuestiones fundamentales que atañen a los derechos de las comunidades indígenas. Y yo creo que ese anuncio pues, tiene un grandísimo valor. Realmente nosotros esperamos realmente con impaciencia esa guía, el relator, y también participar en el proceso de consulta que usted mismo ha anunciado para que nosotros podamos mostrar cuál es la realidad en el terreno. Como digo, sobre todo visualizando al colectivo oculto de aquellos que normalmente no son visualizados en este proceso, que son los receptores de la energía, ¿no? Nosotros, en el devenir de estos últimos 4 años, sí que les puedo contar bueno, que hemos tenido algunos éxitos parciales, algunas, voy a llamarlo innovaciones en el ámbito de las relaciones de las empresas con las comunidades indígenas. Y yo les voy a mencionar sobre todo dos que yo creo que son muy importantes y que las voy a mencionar porque creo que el relator puede seguramente tenerlas en cuenta o en su radar en esta fase en la que nos encontramos de falta de guía y de demanda que le hacemos al relator de guía sobre los derechos de los pueblos indígenas. La primera de ellas es cuando yo decía que si podemos aspirar a desarrollar proyectos sin que nadie salga perdiendo, bueno, nosotros en la industria pues tenemos una herramienta que es una herramienta de prevención de impactos, ¿no? Y le llamamos estudio de evaluación de impactos. Es simplemente, antes de empezar nada, pues hacer una proyección de qué consecuencias va a tener la actividad que se va a llevar a cabo sobre determinados colectivos o sobre el medio ambiente y, haciendo esa proyección, darnos cuenta de cuáles son los riesgos de impactos y tomar medidas de prevención para que, en la medida de lo posible, no se produzcan. Entonces, la evaluación de impactos es una herramienta que está muy desarrollada para el ámbito de impacto ambiental, pero no así para los impactos, en este caso, los derechos humanos. Nosotros ya el año pasado hemos desarrollado también una normativa interna muy novedosa, muy pionera en el sector, que instaura para Repsol la necesidad de que se haga, antes de todo proyecto, se haga una evaluación de impacto en derechos humanos. Y vamos a iniciar las primeras ahora en el año 2012, 2 en Perú y 1 en Ecuador, que van a ser las primeras que se hacen en Latinoamérica. Y con eso vamos a tener una experiencia que ponemos absolutamente a disposición bueno, pues del público, de las demás empresas y, por supuesto, del relator especial. Y la segunda de ellas es el monitoreo o la supervisión ambiental a cargo de las comunidades indígenas o de los pueblos indígenas, o con la participación de los pueblos indígenas. Esto lo hemos puesto en marcha en una operación que tenemos en Bolivia, y ha supuesto pues, la capacitación de una serie de miembros designados por las comunidades en el monitoreo ambiental y pues, el otorgamiento de las funciones de supervisores medioambientales a estas personas que, de manera independiente y con la visión de la comunidad, pues monitorean, supervisan el desempeño, nuestro desempeño en los impactos ambientales, ¿no? Esta es la segunda experiencia que nos ha parecido realmente muy interesante y que vemos que ha sido muy bien acogida por las comunidades. Pero, no obstante estas pequeñas aportaciones o avances o innovaciones, realmente la situación actual es de una grandísima incertidumbre y por eso yo sigo esperando y confiando de que el trabajo del relator especial pues, nos dé el consenso que necesitamos para que tanto gobiernos como empresas como sociedad civil podamos avanzar conjuntamente en la protección y en el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando uno habla de empresas multinacionales y de estados, uno a veces tiende a pensar que hay manos invisibles o manos ocultas. Les aseguro que en esta sala solo hay una, que es la que maneja la cámara de vídeo. No sé si se han dado cuenta que no. Pero es que
la que normalmente la maneja, ha conseguido un trabajo, para que vean que en España se puede saltar de un trabajo a otro sin pasar por el paro. Patricia Borraz es la responsable de que hoy estemos aquí, de que el relator especial esté aquí. Ella es licenciada en Historia y máster en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense. Desde el año 2000 dirige el área de participación internacional de Almáciga, una ONG con sede en España y en Colombia, y anteriormente trabajó como jefe de prensa en campañas de Survival International aquí en España, y ha colaborado con muchas distintas organizaciones no gubernamentales. Es miembro de la Junta del Fondo para el Apoyo a los Mecanismos de Derechos Humanos relativos a los pueblos indígenas y es miembro de la Junta Honorífica del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Argentina. Y es profesora invitada en diversas universidades y autora de numerosos artículos. Patricia. Gracias, buenas tardes. Espero que mi intervención no sea demasiado negativa en el contexto de lo que hemos oído. Estoy de acuerdo cuando el relator ha hablado un poco de las épocas en un sentido positivo por el que ha avanzado el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, desde la invisibilización, la opresión, la colonización, hasta el reconocimiento, y ahora estamos en la época de la implementación. Cuando la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas se adoptó en las Naciones Unidas en 2008, uno de los mensajes que se dijo es que ahí comenzaba una nueva relación entre los pueblos indígenas y los Estados, y no solamente entre los Estados, no solamente con los Estados, sino se supone con todo el resto de la sociedad, ¿no? En la cuestión de las industrias extractivas o de los grandes proyectos de desarrollo que afectan los derechos de los pueblos indígenas, nuestro trabajo fundamental, y hablo aquí como Coordinación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es un grupo de ONGs especializadas en derechos de los pueblos indígenas que trabajamos conjuntamente en investigación, sensibilización, incidencia y denuncia en torno a la cuestión de territorios y recursos de los pueblos indígenas y plurinacionalidad. Desde nuestro punto de vista, la situación sigue siendo de no reconocimiento y de todavía escasa aplicación. Como ha señalado el relator en sus informes y como constata la ONU y lo que está detrás de todo el trabajo que el sistema internacional está poniendo en marcha para examinar la cuestión de las empresas privadas y los derechos humanos, existe una situación preocupante de violación de derechos humanos por parte de la actividad empresarial privada, no únicamente de las empresas extractivas. Y esto ha hecho que la comunidad internacional se ponga a reflexionar. Habitualmente la discusión y la evolución de las normas internacionales en materia de derechos humanos han ido en el sentido de clarificar y establecer los derechos de los Estados. Otros actores, no únicamente las empresas, sino otros actores, hasta ahora no han tenido una consideración central en este debate. Sin embargo, yo creo que todos tenemos la percepción de que esas violaciones de derechos se están produciendo, de que hay problemas en todo el mundo generados por la actividad empresarial, sobre todo a gran escala. En el caso de los pueblos indígenas, como el relator también ha señalado en sus informes, este es un tema recurrente que se ha encontrado en sus misiones en diferentes países. Y muchas de las denuncias, de las demandas que los pueblos indígenas presentan ahora ante los mecanismos de derechos humanos de la ONU, del sistema interamericano, de la Comisión Africana, tienen que ver precisamente con su percepción de que sus derechos están siendo violados debido a proyectos de desarrollo de industrias extractivas y de otro tipo que se realizan en sus territorios. Lo que tenemos, pues, desde nuestro punto de vista, y sin negar que existen experiencias positivas y que indudablemente en todos los ámbitos se están dando pasos para resolver esta situación,
lo que tenemos mayoritariamente es una situación de conflictos. Unos conflictos que no son el problema, sino el síntoma, desde nuestro punto de vista, de que hay una situación que podríamos llamar de permanente violación de derechos. No es una cuestión de violaciones puntuales de derechos humanos, que también se producen, sino es una continuada denegación de unos derechos que generan y van aumentando estos conflictos. En nuestra opinión, esto tiene la resolución de esta situación, o el encaminarnos todos hasta la resolución de esta situación, tiene que ver con tres aspectos. En esta mesa estaba prevista la participación de alguien de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores, y es una lástima que no hayan podido estar aquí, porque hemos hablado del actor empresas. Se ha mencionado el actor Estado, pero no tenemos aquí a ningún representante del Estado, que me parece fundamental, porque hay dos actores que son igualmente importantes en esta cuestión. Cuando hablamos de grandes proyectos de desarrollo y derechos de los pueblos indígenas, y uno, desde luego, es el estatal. Desde el punto de vista de los Estados, como ha explicado el relator, en los últimos años se han producido grandes avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en el ámbito internacional como luego eso se ha ido filtrando y ha ido modificando las legislaciones y las constituciones en el nivel nacional, particularmente en la región de América Latina, pero también en muchos otros países. Se han producido pues grandes avances en el reconocimiento en la legislación de los derechos de los pueblos indígenas. Y estos avances, como he dicho en el caso de la adopción de la declaración, deberían haber conducido a esa nueva situación o a esa nueva relación entre los Estados y los pueblos indígenas. El principal problema es que todavía no hemos dado ese paso. Para mí la cuestión de la consulta o el consentimiento, que se están planteando aquí como cosas confusas, que no sabemos muy bien, no contradecimos el contenido, no son más que una indicación también. El que haya procesos de consulta en un país es solamente un indicador de que se ha establecido ese diálogo y que se ha reconocido el derecho fundamental de los pueblos indígenas, que es la libre determinación, que solo quiere decir el control de su propio futuro, que ellos toman las decisiones. Si se reconoce que los pueblos indígenas tienen el derecho a tomar las decisiones, se verá por qué medios se articula eso dentro de una sociedad. La consulta no es más que una manera de llamar a ese diálogo en igualdad de condiciones que debe existir entre los diferentes pueblos que están conformando en este momento ese Estado, ¿no? Esta situación de reconocimiento de igualdad y, por tanto, de reconocimiento de la capacidad del derecho de los pueblos indígenas a determinar su propio futuro, que incluya determinar la utilización de sus recursos, territorios, sus propias instituciones, etcétera, es un paso que todavía no se ha dado. Por tanto, un primer factor o un primer elemento necesario para terminar con esta situación de violación que genera los conflictos, la confusión, etcétera, sería que los Estados donde viven los pueblos indígenas aplicasen cabalmente los derechos que los pueblos indígenas tienen. En relación con los Estados, también tienen un papel interesante que cumplir los Estados de origen de las empresas. Este es un tema también muy nuevo en el debate de estas cuestiones. Los Estados de origen de las empresas tienen, respecto a los derechos de los pueblos indígenas, las mismas obligaciones que todos los demás. Y una manera en que estos Estados podrían canalizar o reflejar sus obligaciones en el caso particular de las empresas extractivas es estableciendo algunas medidas de control sobre las empresas que proceden de sus países. La relación o la capacidad que un Estado tiene para establecer medidas prescriptivas sobre las empresas es un asunto complejo, pero como en todo lo que estamos hablando, todos estamos empezando a dialogar y a ver cuáles son las maneras por las que esto se puede llevar a cabo. Pero pensamos que existe una responsabilidad específica de los países de origen en relación con las empresas que proceden de esos países. Los Estados de origen de las empresas normalmente consideran parte de su política exterior la promoción de la actividad de esas empresas en el exterior. Consideran que es parte de su obligación como Estados. Pensamos que la otra cara de esa promoción y de ese apoyo a la actividad empresarial en el exterior debe ser también el control o
buscar maneras de garantizar que dichas empresas no violan los derechos humanos en sus actividades. El segundo actor fundamental, aparte de los Estados, son las empresas mismas. La discusión en el sistema internacional es compleja. Cuando se inició, el camino por el que se quiso ir fue más el camino de establecer unas normas vinculantes en relación con los derechos humanos, crear un corpus vinculante que obligase a las empresas y por el que fuera luego pues, judicialmente o legalmente exigible. Esto no prosperó por muchos motivos. Las empresas no facilitaron la labor o no apoyaron la idea de que el sistema internacional estableciera normas vinculantes que les afectasen directamente. No había mucha claridad, además, dentro de lo que es los deberes de defensa, de promoción, de protección de los derechos humanos, cuáles podían ser atribuibles, y hemos hablado aquí de qué es atribuible a los Estados, qué puede ser a las empresas. Y en este debate el camino por el que ahora se está transitando y que algunos actores opinan que es el más positivo, es el del diálogo y el de los compromisos voluntarios en los que todo el mundo pueda colaborar. Los principios del Pacto Global van en este sentido. Es un intento de las Naciones Unidas de convocar sobre todo a las grandes empresas a asumir compromisos voluntarios, y uno de ellos es en el respeto a los derechos humanos. Y los principios y directrices que ha adoptado el Consejo de Derechos Humanos el año pasado también van por este sentido, intentando diferenciar con todas luces y sombras de este debate en marcha lo que son obligaciones de los Estados de proteger los derechos humanos y lo que serían las responsabilidades de diligencia debida de las empresas de respetarlos. Muy brevemente, desde nuestro punto de vista, estos esfuerzos loables y muy interesantes y muy útiles para todos son insuficientes. Si estamos hablando de derechos fundamentales, creemos que se debe seguir al menos considerando la posibilidad de que hay que establecer obligaciones que puedan ser legalmente exigibles. En el escenario ahora sobre el terreno en el que normalmente nosotros nos encontramos en nuestro trabajo y los pueblos indígenas con los que trabajamos, es que el Estado es quien toma las decisiones en relación con la exploración y explotación de los recursos naturales en territorios indígenas. El Estado decide que se explota, decide las condiciones en las que se explota, decide las condiciones económicas, los contratos que se van a establecer, las regalías, los acuerdos económicos, etc. Decide los tiempos de explotación y en ningún caso se han realizado consultas, por llamarlas de alguna manera. No quiero sacralizar la consulta, pero no se ha realizado ese diálogo necesario con quienes tienen el mismo derecho que el resto de la sociedad a tomar las decisiones sobre esos recursos, el mismo derecho como mínimo. Los Estados realizan las concesiones, se firman los contratos con las empresas y en muchos casos los pueblos indígenas que viven en ese territorio, la primera noticia que tienen sobre ese determinado proyecto de explotación o proyecto de infraestructura es cuando aparecen los primeros técnicos de exploración o se empiezan a abrir las primeras catas para exploraciones sísmicas, etc. En esta situación es lógico que haya reacciones de conflicto. Cuando se producen estas reacciones de conflicto, el escenario se va complicando cada vez más. Ha habido muchos casos en el pasado, menos en el presente, en que la respuesta a la situación de conflicto ha sido que se ha pedido al Estado que garantizase la seguridad o las propias empresas han contratado servicios privados de seguridad. Esto ha hecho escalar el conflicto. Se ha llegado a casos paradigmáticos y ya muy complicados como el de la Shell en Nigeria. Habitualmente lo que se hace en estas situaciones de conflicto, lo que muchas empresas hacen es iniciar diálogos directos con las comunidades
para intentar, a través de la provisión de algunos servicios, sean sanitarios, educativos, de infraestructuras, etcétera, conseguir una cierta paz social. El problema con todo esto es que el proceso está viciado desde el principio. La violación se ha producido cuando no se ha reconocido que, como señala la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y como es el espíritu del Convenio 169, los pueblos indígenas tienen derecho a decidir su propio futuro, tienen derecho a participar en la toma de decisiones en igualdad de condiciones. Con lo cual, esto se vuelve al final una especie de situación irresoluble, ¿no? Creemos, por tanto, que el tercer factor que evitaría que esta situación se produjera sería que las empresas adoptasen políticas claras de no operar, no comenzar las operaciones en los casos en los que no se han respetado los derechos de los pueblos indígenas. En los casos en los que los pueblos indígenas no han sido quienes han participado de manera adecuada en la toma de decisiones para que se lleve a cabo este proyecto. Esta decisión se puede dejar a la buena fe y a la responsabilidad de las empresas. Creemos que esto es insuficiente y que sería un poco injusto, dado que otros tienen obligaciones, y, por tanto, pensamos que todavía debemos avanzar más, sin abandonar todos los demás caminos de intercambio, de diálogo y de comprendernos mejor los unos a los otros, pero sí debemos avanzar para que se puedan definir obligaciones vinculantes, legalmente exigibles, y que también todos entendamos a las empresas, porque esto además serviría para clarificar el marco legal y garantizar la seguridad y la claridad legal que también beneficiaría a las empresas en sus operaciones. Gracias. Estamos un poco más de tiempo. Vamos a hacer una réplica rápida, un turno rápido para antes de dar paso a las preguntas del público. Bueno, un punto que quería tocar esto es este tema de las normas internacionales no vinculantes hacia las empresas. Es cierto que el marco que ha sido un marco normativo con relación a la actividad empresarial que ha sido adoptado por Naciones Unidas por el Consejo de Derechos Humanos no contempla normas específicas jurídicamente vinculantes o exigibles dentro del ámbito del derecho internacional, por lo menos, hacia las empresas. Este marco habla de la responsabilidad de los estados de proteger los derechos humanos frente a la actividad empresarial. Y de eso sí se trata de responsabilidades estatales dentro del ámbito de lo que es el derecho internacional y que son jurídicamente de alguna manera exigibles. El segundo aspecto de este marco internacional se trata de la responsabilidad de los estados, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Y esa responsabilidad se plantea no necesariamente como una responsabilidad jurídica, más bien como una responsabilidad que debe asumir las empresas e internalizar. Pero creo que no es por todo mal esperar que las empresas voluntariamente adopten esta actitud de respeto a los pueblos indígenas, porque yo creo que la manera en que se puede, en que necesariamente tienen que ser respetados sus derechos por las empresas, es que realmente asumen esa responsabilidad ellos mismos y lo internalizan dentro de sus operaciones, que aceptan eso en sus operaciones y que ellos mismos hacen operativo eso. El éxito en el negocio es cuando los negocios se adelantan en sus operaciones, cuando las empresas adoptan prácticas, ¿no? Y los aceptan. Así que creo que es importante ese aspecto de enfatizar la necesidad de que las mismas empresas aceptan ellos mismos e internalizan estas normas y este deber de respetar a los derechos humanos. Dicho eso, creo que sí se debe impulsar reglas jurídicamente vinculantes a ciertos estados, pero yo creo que el esfuerzo debería ser dentro de la legislación interna de los estados.
por varias razones. La estructura del derecho internacional es tal que son básicamente los estados que son responsables, incluso los que tienen responsabilidad en el ámbito de los derechos humanos. Y habría que haber mucha innovación en ese sentido, y eso estamos hablando de un proyecto de muy largo plazo. Pero sí, y todos sabemos que los procesos internacionales no son muy efectivos para exigir la implementación de las normas. Eso es parte del problema del sistema internacional. No hay tribunales y mecanismos que realmente pueden exigir el cumplimiento con los derechos. Lo que creo que donde debe haber un esfuerzo es en la creación mayor de obligaciones hacia las empresas a nivel nacional, dentro de la legislación nacional. Tanto dentro de la legislación de los estados de donde provienen las empresas, y en este caso que estamos hablando aquí en el contexto de España, sería el Estado español adoptar legislación que regula las actividades de las empresas españolas en el exterior, frente, por ejemplo, a lo que me interesa en el caso, con respecto a los pueblos indígenas. Y también que los estados, ¿no? Donde viven los pueblos indígenas y donde operan las empresas transnacionales adopten legislación que realmente impulse a un cabal respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que ahí es donde todos tenemos mucho que hacer, impulsar ese tipo de legislación regulatoria. El señor García habló de la falta de regulación adecuada por parte del Estado. Ese es otro punto que quería tocar y creo que ahí tiene mucha razón. Hace falta, y también Patricio Barrazo lo dijo, una responsabilidad del Estado que se implementa o que el Estado realmente toma esa responsabilidad y de regular las situaciones a nivel a nivel nacional y exigir respecto a los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, también la regulación no simplemente se trata de definir cuáles son los derechos claramente de los pueblos indígenas, pero también regular adecuadamente las actividades empresariales. Así que creo que estamos hablando de ambas cosas, tener un marco regulatorio exigible jurídicamente para las empresas, pero también impulsar mayor aceptación de las mismas empresas, internalización dentro de sus prácticas de estas normas. Eso creo que sin eso no se puede realmente ver un futuro en que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. No se puede impulsar buenas prácticas solamente con reglas jurídicas. Hay que fomentar prácticas por los mismos actores que sean consistentes con los derechos de los pueblos indígenas. Entonces yo apuesto por las dos cosas. Una regulación efectiva, jurídica, sobre todo dentro de la legislación nacional, tanto de los estados de donde provienen las empresas como dentro de los estados de donde operan las empresas. Y segundo, mayor internalización, conocimiento y aceptación de las empresas de estas normas. Bueno, yo no quiero consumir mucho, simplemente incidir sobre el tema de la regulación, felicitar en nuestro caso al gobierno peruano, que es uno de los poquísimos que ha promulgado una ley de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas y que acaba de aprobar el día 3 de abril el reglamento que la desarrolla, que ha sido un trabajo además participativo con los pueblos indígenas de Perú y en el que tenemos puesto pues muchas esperanzas para que sirva. Esperemos que sea un proceso que tenga éxito, porque no existe un consenso de todos los pueblos indígenas. Hay una parte que no está de acuerdo y vamos a ver cómo se desarrolla el proceso, pero es muy esperanzador esta iniciativa del gobierno peruano, esta nueva legislación, este nuevo reglamento. Y nosotros, como actor muy importante en el panorama energético de Perú, desde luego vamos a estar absolutamente a disposición de todos los procesos de diálogos tripartitos que se convoquen entre gobierno, industria y pueblos indígenas para encontrar estas fórmulas que permitan superar las barreras que sin duda hoy existen. Pues
Les rogaría que las preguntas fueran preguntas, no exposiciones, y si quieren digan a quién dirigen la pregunta. Tenemos el micrófono. Sí. Hola, buenas tardes. Señor relator, Raquel García de Survival, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, sobre consentimiento está muy bien cuando se puede llevar a cabo, cuando no, en el caso de las comunidades indígenas aisladas, me gustaría que el relator expusiera a qué tienen derecho. Desde Survival pensamos que es al respeto total a la integridad del territorio. No sé cuál es la postura del relator al respecto. Perdón, ¿a qué tienen derecho quién? Las comunidades en aislamiento voluntario, como se las llama en Perú, por ejemplo. Ya. Bueno, tienen derecho a sobrevivir, como dice Survival International, ¿no? A sobrevivir. Y eso implica una serie de condiciones que tienen que estar presentes. Eso exige una protección y un mecanismo de protección por parte del Estado y un respeto hacia esos mecanismos, incluso un impulso para la creación de esos mecanismos de las empresas que tal vez quisieran acercarse a esos territorios. Y como mencioné anteriormente, en todos los casos hace falta una concientización de las empresas y de los otros actores que pueden tener impacto en las vidas de los pueblos indígenas de aislamiento. Estamos hablando de aquellos pueblos que existen en el mundo y que existen algunos en Sudamérica que tienen muy poco o nada de contacto todavía con el mundo fuera de sus comunidades, fuera de sus pueblos, y que así, bueno, asumimos que lo desean. Así que no tiene que haber condiciones presentes para que aseguren esa supervivencia de estos pueblos y que aseguren que ellos pueden desarrollarse según sus propias prioridades y como ellos quieren. Son situaciones complejas de estos pueblos, pero eso es el punto básico. Yo creo que con eso se puede establecer, y con la cooperación de todos los interesados se puede establecer los mecanismos para esos fines. Marco regulatorio ha habido en América Latina, entre estos países, frente a minería, petróleo, explotación de recursos naturales, etc. Pero el capital transnacional y la época del consenso de Washington y el neoliberalismo ha llevado a que esos marcos regulatorios sean totalmente transformados, reformados, reelaborados en beneficio del capital transnacional. Aquí mismo, en Europa, los derechos obtenidos durante siglos de luchas que han llevado al estado de bienestar, también ese marco regulatorio está siendo llevado a un retroceso. Y todos los días vemos que hay medidas para echar atrás el derecho del trabajo, el derecho a las pensiones, el estado de bienestar, la sanidad, salud pública, etc. Entonces, ¿qué se puede hacer, señor relator, si esos marcos regulatorios son totalmente transgredidos por el capital transnacional en estos países del norte? ¿Cómo no lo van a hacer también allá en estos países del sur, donde los pueblos indígenas en concreto pues tienen menos posibilidades de defenderse frente a esta situación y al poderío que tienen las empresas transnacionales sobre los mismos estados? Entonces, ¿qué esperanza tiene esta etapa que usted ha anunciado de que se van a materializar? Ahora sí, se van a implementar esos reconocimientos formales de la legislación internacional y nacional, si nos apegamos solo al marco regulatorio, o qué otra esperanza puede haber para que esas leyes en manos del capital transnacional no se vuelvan, es decir, no estén en una situación permanentemente de inestabilidad, de echarlas cada vez más atrás de acuerdo a sus intereses. Bueno, yo creo que usted tiene mucha razón, que en muchos de los países los marcos regulatorios son inconsistentes, por no decir incompatibles con el ejercicio de estos derechos humanos sobre los cuales estamos hablando, los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y esto es parte del problema, que hay tendencias diferentes y impulsos diferentes que no siempre y que muchas veces llevan a condiciones que son incompatibles o que no crean las condiciones adecuadas para el ejercicio de estos derechos. ¿Qué se puede hacer? Hay que reformar eso. Simplemente, yo creo que, dicho eso, no hay que complicar las cosas demasiado.
Simplemente hay que haber una compatibilización de estos marcos regulatorios con los derechos reconocidos a nivel internacional. Y todas las instituciones internacionales financieras, el Banco Mundial, la IMF, todos esos tienen que formar parte de este impulso. Y sí hay iniciativas a nivel de estas instancias internacionales, financieras, en esa dirección, pero dentro de esas instancias internacionales como el banco hay una discusión y una tensión constante en torno a esto. Pero son procesos, yo creo que hay que mirar hacia adelante y ser muy prácticos en los pasos a tomar. Ser muy prácticos en los pasos a tomar. Usted menciona el norte, que estos vienen del norte, pero es precisamente el norte donde vemos en muchos casos los pueblos indígenas de alguna manera adecuándose para ellos mismos tomar posesión y tomar control del desarrollo de los recursos naturales dentro de sus territorios, donde con una capacidad y con una comprensión y entendimiento de las industrias, ellos mismos están, a pesar de estas condiciones, apoderándose de sus futuros y ejercitando sus derechos. A pesar de que existen estos tipos de desafíos. Yo creo que ahí hay que ver cómo tomar pasos prácticos y no esperar hasta que reforma todo el sistema internacional financiero. Si hacemos eso vamos a estar esperando mucho. Hay que iniciar por pasos prácticos inmediatas para que los pueblos indígenas tengan reconocidos sus derechos sobre sus derechos, para que haya procesos de consulta adecuada con ellos, para que las empresas realmente tienen los elementos y dentro de sus políticas y sus prácticas para cambiar si es necesario sus actuaciones y respetar a los derechos de los pueblos indígenas. Y llegar a esas condiciones en la cual, como dijo el señor García, todos pueden de alguna manera beneficiar. Yo creo que hay que mirarlo desde esa perspectiva, no complicar la cosa demasiado esperando que todo el sistema internacional financiero cambie, pero tomar esas medidas prácticas para a corto plazo ver cada vez más estos derechos respetados. Y había una persona ahí en la penúltima fila. Bueno, mi pregunta es para el señor García, es muy sencilla. Me queda claro que se están tomando medidas para evaluación de impactos, que se quiere tomar la dimensión social, digámoslo así, el tema de derechos humanos, para posible prevención de conflictos y tal, al momento de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, pero bueno, eso es ahorita y las empresas extractivas ya tienen todo un camino recorrido en América Latina, en donde han creado externalidades o como le queramos llamar, con impactos negativos. En relación a esos impactos que ya están, ¿qué medidas se están tomando? Es decir, me parece muy bien que ahora se esté evaluando los impactos, pero Repsol, por ejemplo, ¿qué está haciendo con lo que ya se hizo, con lo negativo que ya hay, con los conflictos ya existentes? Gracias. Muy bien, pues lo he mencionado antes, pero sin entrar en detalle. Después de la aprobación de la política de relaciones con comunidades indígenas, pues iniciamos conjuntamente con representantes de la sociedad civil una serie de estudios de diagnóstico de la realidad de las operaciones de Repsol, por ahora en 3 países, que han sido Bolivia, Ecuador y Perú. Esos estudios se han llevado a cabo con unos términos de referencia que han sido elaborados conjuntamente con esos representantes de la sociedad civil, pues una ONG internacional de desarrollo, un sindicato español y algunos expertos en cuestiones indígenas. Y con esos términos de referencia se han llevado a cabo los estudios, han dado lugar a una serie de recomendaciones para alinear las operaciones de Repsol a los principios enunciados en la política, y estas recomendaciones se han puesto en práctica con un plan de acción. Entonces, bueno, este plan de acción, ¿qué contiene? Bueno, pues son cuestiones muy técnicas. Le puedo decir que contiene una redefinición de las funciones de relaciones comunitarias dentro de nuestra estructura, una dotación que casi duplica el número de personas que trabajan en las relaciones con las comunidades,
un plan de formación que incluye para esos relacionadores y relacionadoras comunitarios, incluye formación específica en derechos humanos y dentro de derechos humanos en los derechos de las comunidades indígenas, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que, en fin, esto está, de verdad, si alguien quiere saber más de esto, está accesible la información que da Repsol. Y ustedes podrán encontrar ahí una amplia diferencia entre las prácticas de Repsol y otras petroleras que operan en el área. Yo le aseguro que nosotros tenemos la intención verdadera de ponernos por delante y mostrar que se puede ser competitivo teniendo una mirada de respeto hacia los derechos de todos. Pero ya, no, es que estaba la señora, ya sí que es la última porque se nos acaba. Soy Erika González del Observatorio de Multinacionales en América Latina y tenía una pregunta para James Anaya y un comentario para Eduardo García. La pregunta para James Anaya es en relación precisamente a la puesta en marcha de códigos voluntarios de conducta por parte de las transnacionales. Eso lleva ya unos cuantos años. Desde el año 2000 que se firmó el Global Compact en las Naciones Unidas y donde tomó yo creo que más impulso, ¿no?, estos códigos voluntarios que se reflejan en la responsabilidad social corporativa. Como usted ha tenido mucho trabajo de campo con toda América Latina, ¿no?, con muchas comunidades, quería saber si en todo este tiempo, ya hace 12 años que se han tomado estas decisiones, ha habido algún cambio en cuanto al número o gravedad de la violación de los derechos humanos. ¿Hay una reducción? ¿Ha habido una menor gravedad de esa vulneración? Y más en un contexto actual, en estos últimos 2 o 3 años, donde el precio de las materias primas ha subido muchísimo y por lo tanto la arremetida extractiva precisamente se ha multiplicado. ¿Cómo se está dando eso, no? Un poco para también ver cuál es la efectividad de esos códigos voluntarios de conducta, ¿no? En relación al comentario a Eduardo García, es que me ha sorprendido el comentario en relación a que el acceso universal a la energía, ¿no?, como un derecho, sea algo relativo más a la producción, ¿no?, de petróleo y como un aspecto positivo de la industria extractiva. Y más conociendo el caso de Bolivia, en el que las empresas petroleras, desde que se privatizó la empresa estatal, entre las que estaba Repsol, no han contribuido a una mejora, ¿no?, digamos, o a una universalización del acceso de energía a la población boliviana, sino todo lo contrario. Se ha contribuido a un desabastecimiento crónico a una mayor parte de la población en un país que es productor de energía, precisamente porque como era mucho más rentable vender el gas a países como Brasil o Argentina, no se dedicaba, ¿no?, a la población interna. Entonces, hablar de que hay un aspecto positivo de la industria extractiva petrolera es la universalidad del acceso, no tiene mucho sentido con los casos concretos o los casos que hemos estado viendo, y no tiene mucho que ver con la producción y sin más con cuáles son las políticas de redistribución de esa energía y cuáles son las políticas de acceso de la población que no tiene los recursos económicos para acceder a esa energía. Pues muy bien. Bueno, yo creo que implícita hay un mensaje en esa pregunta, ¿no? Que usted parece que está diciendo que no es suficiente simplemente políticas voluntarias, sino no voluntarias. Y para que quede claro, yo estoy de acuerdo con esa posición, porque pues, parece que usted está retándome, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, para dejar que yo quede claro que no, yo en un mundo que yo desearía ver, habría reglas internacionales, nacionales, exigibles jurídicamente. Bueno, pero lo que estoy diciendo es que vivimos un mundo, el mundo en que vivimos, ¿no? En el mundo en que vivimos tenemos una estructuración del derecho internacional, del sistema internacional, donde los estados son los que son responsables, donde no hay instituciones muy fuertes para exigir la implementación de las normas, donde hay diferentes estructuras de poder. Y lo que vemos es que este marco normativo que sí tenemos, de los principios del Consejo de Derechos Humanos llamados Principios Ruggie, donde se habla del deber, y el deber, se habla del deber de respetar los derechos humanos, y hay una aceptación de las empresas de eso, es un paso hacia adelante. Y no solo eso, que cualquier sociólogo te lo puede decir mejor que yo, las reglas, las normas no funcionan solamente si hay sanción cuando se vulneran.
los sujetos de las normas, desde mis niños, que yo les pongo normas, hasta las empresas, no van a seguir esas normas si no hay una internalización de esas normas. Entonces, yo creo que hay que promover eso, que se internalicen dentro de las prácticas de las empresas. Y ese es mi punto. Pero sí, en un mundo que yo desearía habría a nivel internacional. Pero antes de eso, lo que yo estaba diciendo es que hay que priorizar las normas exigibles jurídicas a nivel nacional, porque ahí sí tenemos mejor posibilidad de efectividad de estas normas. Yo, aunque formo parte del sistema internacional como relator de derechos humanos, no voy a decirte que bueno, vayan a la ONU porque ahí te va a resolver, o hagan una demanda en tal institución porque te va a resolver. No es así. El sistema internacional, el DEBI, donde sí tenemos más oportunidad dentro de las legislaciones nacionales. Y eso es muy compatible con ese planteamiento de que hay que apostar por mayor legislación nacional. Es muy compatible con el concepto de deber jurídico de los estados de proteger. Como parte de ese deber de proteger, los estados deberían tomar medidas legislativas para asegurar el comportamiento adecuado de las empresas conforme a los estándares internacionales. Entonces, yo estoy priorizando lo que estoy diciendo, eso en cuanto a la creación de normas jurídicas vinculantes. Pero para que quede claro, que yo sí desearía que existiera también normas vinculantes a nivel internacional y espero que lo veamos. En cuanto a la premisa, bueno, la pregunta, pero creo que usted tiene una respuesta a esto también, si está empeorando o mejorando la condición de derechos humanos de los pueblos indígenas. Bueno, yo creo que es difícil de decir eso. Pues, si vemos 100 años atrás, no hay cuestión de que las cosas se están mejorando. Entre los últimos 3, 4 años hay variaciones. Me gustaría saber de ustedes, ¿no?, de su organización, qué información concreta. A mí me interesaría mucho. Entonces yo haría la pregunta a ustedes y les pediría que me entregarían información al respecto. Lo que yo sí sé, lo que a mí me interesa es que siguen habiendo violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas. No voy a decir que hay más ni menos. No, eso no es el enfoque. El enfoque mío es que cuando yo intento dirigirme a esas situaciones y hacerlo no simplemente en relación a estos casos específicos, pero ver cómo se puede promover de manera global soluciones y buenas prácticas. Pero muchas gracias por esa pregunta y por esa declaración que nos ha inspirado algo. Gracias.